Chicos, yo os juro que sigo en el intento de crear un ambiente agustico en los vídeos que hago, ¿vale? Porque yo soy aficionada a esos canales en los que se ve ahí la camarica de una forma así como muy cálida y yo quiero hacer lo mismo. Pero claro, con un flexo y una lámpara DIY que me hice ahí con papel de albal, yo no sé cómo conchos crear aquí una atmósfera guay. Así que decidme en los comentarios si hoy me veis bien. Y hoy además no me va a volver a pasar lo del pelo porque me lo he pegado a la cabeza a lo tonadillera folclórica. Y mirad, he introducido un elemento yayo en mi outfit de hoy. ¿Qué os parece? Y antes de seguir, como siempre, os recuerdo que me podéis seguir en todas mis redes sociales, La Cabra la Muerte, sobre todo en Instagram, que estoy ahí todo el día dando la chapa. ¿Y hoy de qué vamos a hablar, queridos amigos? Pues de la moda bacala de finales de los 90, principios de los 2000. Pero no podemos confundir los términos, ¿vale? El término bacala proviene de bacalao, de la ruta del bacalao, esta famosa ruta en la que los jóvenes valencianos pertenecientes a la movida valenciana, lo que en su momento fue la movida madrileña, pues lo mismo, un renacer cultural, artístico, que vino acompañado, bueno, pues de una oleada de nuevos géneros musicales que venían bebiendo de la electrónica, como puede ser el trance, el hardcore, el house, etcétera, etcétera. Y la carretera del Saler CV500 fue testigo de estas rutas que duraban varios días, que venían acompañadas normalmente de drogas para poder aguantar. Y bueno, pues los jóvenes iban ahí de bailoteos, discotequiles, de parquineo. Y os voy a dejar en la cajita un documental muy interesante que vi hace no mucho sobre la ruta del bacalao, en qué ha quedado eso, qué ha pasado con todas las discotecas que lo petaban en ese momento, como Barraca, Chocolate, Espiral. Y erróneamente definimos toda la estética bacala de una manera bastante concreta. Pero esto no tiene absolutamente nada que ver con la ruta del bacalao y con esa moda, que realmente tampoco se podía definir como moda. Sí podía haber puntos comunes, pero realmente era algo absolutamente casual. De hecho, si veis vídeos de aquella época, no vemos unos rasgos característicos que nos hagan pensar que había una especie como de tribu urbana detrás. Este tipo de subculturas, este tipo de estéticas alrededor de la música electrónica también se ha dado en otros lados de Europa. Así que entrar en la matraca de no, es que en España mira qué pintas llevamos, no como el resto de Europa, eso es mentirijilla, eso es mentirijilla. Yo he vivido en Inglaterra 3 años y os aseguro que hay todas unas subculturas allí creadas, sobre todo la subcultura chab, que sería lo directamente relacionado con el tema bacala, cani y tal. Pero de nuevo, la estética de la que vamos a hablar no es necesariamente bacala relacionada con la ruta del bacalao, sino más bien cani o como se denominase en vuestros lugares de origen. Y tampoco vamos a entrar en hateos innecesarios porque, queridos y queridas, si pertenecéis a la cultura metalera, heavy y tal, os quiero recordar las mallicas combinadas con las boticas de cowboy, que aquí no se salva ni chus. Y la moda es cíclica, es regresiva, todo vuelve, se va, vuelve a venir, todos decimos, no, esto en la vida me lo voy a volver a poner. Y volvemos a caer, queridos, volvemos a caer. Y actualmente hay muchísimas modas que seguramente en 10 años nos horrorizarán. Si seguís revistas tipo Neo 2 Magazine, Ahora Vais España, si frecuentáis garitos como Chachale Club, sabéis que este tipo de estética está presente, ¿vale? Venga, lo hemos comentado alguna vez en este canal y es que hay ciertas tribus urbanas que se crean alrededor de un género musical. Hoy en día no ocurre tan a menudo. ¿Pero qué pasaba hace unos años? No existía internet. O si existía, no todo el mundo tenía un ordenador en casa con acceso a internet o tenías que esperar que tu padre colgara el teléfono para ponerte ahí cliqui que te cliqui. A lo mejor puede ser un cantante el que inicie una moda, como podía ser los Beatles con su peinado característico. Pertenece a una época mágica que nunca va a volver, Por mucho que nos empeñemos, no vamos a volver a esos momentos en los que la única referencia estética que tenías era o el cantante que te gustaba o la gente de tu clase, la gente de tu instituto, de tu barrio o de tu pueblo, ¿vale? Ya comentamos en el vídeo del otro día, como pinceladica, que fue el origen de este vídeo, las botas Vestar con los calcetines metidos por dentro de la solapa. Pero también estaban las zapatillas Osiris, que eran así mastodónticas, ahí como un barco gigante, y también las Puma. Pero las Puma vinieron posteriormente. Yo diría que esto ya sería más del 2003-2004, combinados con
todo tipo de chándal, sobre todo Nike Cortez, en un tipo de tejidos satinados, cuanto más logos mejor, era un poco la era de las camisetas estampadas, gráficas, con letreritos, marcas como Welcome to Paradise, Rottweiler, No Fear, etcétera, etcétera. También depende del sitio en el que estéis, así que me gustaría que compartieseis abajo en los comentarios qué modas relacionadas con esta estética de la que estamos hablando había en vuestros lugares de origen. Teníamos las campanas, que esto realmente era común a todo el mundo, pero el tipo de pantalón que más se veía en esta tribu urbana eran pantalones que tenían letreros en la zona del trasero y normalmente eran adquiridos en el mercadillo, ¿vale? Si sois de una zona pequeña, sabéis que el mercadillo era la fuente inagotable de recursos estéticos por doquier. Chándals de terciopelo, y ni siquiera os digo que esto fue una influencia directa de realities de la MTV, ver a la Paris Hilton con el chándal rosa. Ya se llevaban los chándals de terciopelo, a veces combinados con botas de pelo, o sea, esto ya era rizando el rizo. Y era una época en la que lo oversize no se llevaba. A lo mejor el conjunto de peña rapera que hubiese en vuestro instituto, pero en general la gente llevaba ropa muy ceñida, ¿vale? Y sobre todo las chaquetas, las sudaderas eran cortitas, llegaban por la zona de la pelvis, los talles eran bajos y podemos verlo, por ejemplo, en videoclips de las chuches, o sea, esta era la estética por excelencia. Llevar los dos mechoncitos por delante, teñírtelos de otro color. Los chicos en general solían llevar la coronita a veces teñida de otro color, a lo mejor se rapaban toda la cabeza y se dejaban solamente esta zona un poquito más larga, mechas rubias, oxigenadas, ¿no? El flequillo hacia arriba, siempre con gomina Giorgi, por supuesto. El conejito del Playboy, que también fue un recurso gráfico estampado en todas partes, auge de plataformas como Vinji o Collage Maker. En nuestra vida hemos hecho algún collage de esos y no me lo podéis negar. O sea, empezábamos a fusionar ahí fotos con nuestros amigos, o daba igual que fueran amigos o no. Hubo un abuso del término APS, esto de amigos para siempre, y yo me acuerdo que la peñita en Messenger lo ponía, bueno, pues con todo quisque, o sea, gente incluso que ni conocías o que habías quedado 2 veces. Pero era un poco ese sentimiento de pertenencia al grupo, esto que es tan recurrente, ¿no?, cuando eres adolescente, que ahora mismo y hoy en día suena un poquillo lejano. Y ya os digo que en esa época, por la falta de recursos visuales, estéticos y tal, realmente tú conseguías sentirte identificado a través del grupo de personas con el que te juntabas, ¿vale? Por eso realmente era tan importante en esos momentos. Ahora mismo tu referente es tu ordenador y tu móvil, ¿bien? Y estás todo el día ahí enganchado en vez de estar quedando con los amigos comiendo pipas en el banco de tu plaza. El conejito del Playboy, omnipresente hasta en tatuajes. En el tema tatuajes también hubo un auge tremendo de los tribales, de las letras chinas, sobre todo el nombre en letras góticas alrededor del ombligo. O sea, esto se lo veía yo a mucha gente en la playa. ¿Qué gafas de sol se llevaban en esta época? Sobre todo marca Arnett o estilo Arnett, ¿vale? Para que todos nos entendamos, un rollo Matrix. Y posteriormente todo derivó a este tipo de gafas rollo pantalla, y si tenían incrustaciones de diamantitos o algún tipo de brilli brilli por alguna parte, y ya si eran de imitación, ahí rollo Guess y Dolce & Gabbana, pues muchísimo mejor. Bueno, entonces el tema capilar del que hemos hablado antes era muy importante, sobre todo para el público masculino. Yo voy a explicar por qué. Claro, tú llevabas tu pelillo de punta, pero si tú ibas en tu motillo, porque es que en el puerto de Santa María o ibas en motillo, normalmente en una Aerox o en una Yo-R o una Yo-RR que vino posteriormente, o no eras nadie. Tu motillo tenía que ir decorada a juego con tu estética, eso no se duda. Llevaban el medio huevo desatado o no lo llevaban, o sea, y en el puerto era la ciudad sin ley, nadie llevaba casco y de vez en cuando pues había alguno que se quedaba en el sitio, ¿eh? Y además es que toda la comunidad Messenger, el puerto de Santa María, ponían sus condolencias en el nick y en el subnick. A ver, esto es macabro cuanto menos, pero es que esta era la realidad que se vivía en ese momento. O sea, por un peinado eras capaz de no llevar casco, fíjate. Ropa blanca, a ser posible, superponiendo camisetas pegadicas con una torerita encima, toreritas acolchadas, toreritas básicas, toreritas con capucha, llevar el jersey hasta aquí, hasta los nudillos. Además es que iban así todas en clase con el jersey y la camiseta se
se la requete estiraban y se la ponían hasta aquí. Bueno, yo hablo en tercera persona, os vuelvo a decir, yo también he llevado ese tipo de estética, no toda en conjunto, pero sí, la he llevado. Poses de este tipo, sacando morritos, fotos en el espejo, ¿no? Eran esos momentos en los que bueno, pues te llevabas tu cámara para salir por ahí, aparte de tu teléfono, porque los teléfonos en esa época no hacían fotos. Y el móvil por excelencia era el Nokia 5210, que debido a su estética tuning, pues formó parte de la vida de muchos de nosotros. Yo no lo tuve, pero tuve otros, y también suspiraba por tener esas carcasas cuanto más cantosas mejor, le ponías colgantitos, que era una época muy maximalista, cuanto más mejor, que hay más maximalista que un colas de esos momentos. En el ámbito accesorios sobre todo se llevaban los oros, ¿vale? Oro por doquier. Y además se podía llevar el sujetador push-up y todos los oros encajados entre las tetas, aquí muchísimo mejor, la cadena no estaba pensada para que tú la llevaras por fuera, tenía que estar por dentro de tus pechos, para que las medallicas estuvieran calentitas. Y hubo un momento en que la cosa empezó a derivar. Primero eran las lágrimas de coral. Después de las lágrimas de coral pasamos a los corales así un poco como con más colgantitos. Luego pasamos a dos facetas. Una del aro rizado de oro, así gordo, bien grande o pequeñito. Y luego la era de las moneditas, ¿vale? No sé si se vivió en vuestra zona, lo que sea, pero estas moneditas eran jodidamente caras. O sea, además no existía nada que estuviera chapado en oro. Por ejemplo, el tema de los rosarios que brillaban en la oscuridad. Fíjate cómo es la cosa, ¿no? Y cómo es este tema de las tribus urbanas, de cómo van evolucionando los diferentes detalles. O sea, el rosario no era un rosario en sí, tenía que ser un rosario que brillase en la oscuridad. ¿Alguien me puede explicar cuál es el origen primigenio de todo esto? ¿Quién empezó a ponérselo y quién empezó a imitar? Es muy curioso todo esto. ¿Os acordáis de revistas como Bravo, Super Pop y tal? Pero estaba la revista Loca, que era un poquillo más subidilla de tono, ¿no? Que se te sonrojaban las mejillicas cuando leías esos consultorios de sexo desenfrenado, ¿no? Que tú te quedabas flipando en plan ahí con tus 14, 13, 14 años, decías, ¿pero esto qué es? Detrás de la revista normalmente siempre venía como una página llena de fonditos de pantalla, de loguitos que tú podías comprar para ponerlo en tu móvil de fondo. Y me acuerdo que había unos diablitos teniendo sexo, esto lo he intentado buscar y no lo he encontrado. Decidme abajo si os acordáis de esta mierda, joder. Y claro, en la Loca venían colgantitos, venían cositas, entonces cuando venía algo de regalo, pues lo colgabas en tu móvil, lo colgabas en la mochila. Esta revista se prestaba mucho a este tipo de estética. Bueno, mirad cómo era el logo, o sea, es que no hay más que verlo. Y el tipo de discotecas que se frecuentaban sobre todo eran de música electrónica. Y es algo muy curioso de esto y no he encontrado por ninguna parte. Yo tenía muchas amigas que pertenecían, bueno, pues a esta tribu urbana e iban a conciertos de hardcore que se hacían en Jerez de la Frontera, en Cádiz, capital, y llevaban un outfit muy concreto y eran unos calentadores de pelo combinados con una faldita de pelo y si podía ser el top, pues mejor aún. Se hacían un par de coletas con unos pompones y bueno, espero que os haya molado este Super Remember. Si queréis una segunda parte, decídmelo, y tengo pendiente una segunda parte de las modas rurales que no se deben perder. A mí hacer este tipo de vídeos me apasiona, de verdad. Así que si tenéis sugerencias no tenéis más que pedir por esa boquita. Dejadme ese like si os ha molado, dislike si os ha parecido una mierda pinchada en un palo y nos vemos en próximos vídeos.